conquistó mi corazón, mi piel, todo. Me tiene encantada y me moría de ganas de hablarles de él. Así que para allá vamos. Primero que todo, pedir disculpas porque hace rato que no subo ningún video. Lamentablemente de aquí para adelante la cosa va a ser así, van a estar los videos más distanciados porque por razones personales no cuento con el mismo tiempo de antes como para estar haciendo videos, pero no pretendo dejarlo tampoco porque tengo harto perfume que reseñar y me encanta esto, así que espero seguir compartiéndolo con ustedes y que me tengan un poquitito paciencia. Y luego de eso, aquí está esta belleza que es Simaya Hawa Pink. Este salió, si no me equivoco, el año 2024. Como les decía, esta es la botella grande. Esto aquí en Chile me habrá costado como mucho con unos $35. Como casi todos los árabes, es muy raro encontrar formatos más pequeños. Y fue una compra totalmente a ciegas. Y este también tiene un fantástico atomizador. En cuanto a su aroma, se dice que este es de la familia olfativa floral frutal. Tiene notas de lichi, rosa, pera, bergamota en la salida, rosa turca y peonía en las notas de corazón, y en la base tiene almizcle blanco, vetiver de Haití y notas amaderadas. Lo que yo huelo acá es un perfume de rosa, por supuesto. La rosa aquí se percibe, pero sobre todo hay una frescura, cierta delicadeza. Es un perfume floral dulce. Tal vez ese toque de lichi le da cierto toque fresco, puede ser. No puedo decir que esto es cítrico, no me parece cítrico, pero la fruta a lo mejor le aporta cierto toque medio, en este caso, levemente como queriendo ser acuático sin serlo. Ahora, esa parte a mí también me gusta muchísimo, me encantan los perfumes acuáticos y me dan a mí lo que a otras personas le dan los cítricos, esa como energía, esa parte energizante, deliciosa, fresca, que otras personas van a conseguir con cítricos, yo la consigo con los perfumes acuáticos o con los florales frescos de cualquier tipo. Este es esa parte de floral fresco, casi acuático, como te decía, pero que tiene una nota bastante predominante que a mí me da la impresión de que está dada por este fondo de madera de vetiver y almizcle, que se transforma como en un fondo algo extraño, que fue lo primero que me llamó la atención de la fragancia, pero que al mismo tiempo, en mi caso particular, se hace bastante adictivo. Sí me llamó la atención el hecho de que hasta el minuto en que yo lo probé, solamente había probado, y justamente apenas unos meses antes, un par de perfumes que tenían esta nota que te digo yo, que es como ese fondo algo extraño y adictivo, y que fue justamente en un perfume árabe y yo dije, este lo había probado en un Decant, este me lo compro, sí o sí. Pero entre que me puse a comprar otras cosas, entre ellos salió este que fue compra ciegas total, y lo compré porque se decía que se parecía a otro perfume muy conocido, que también por las notas, por la descripción, por todas las reseñas que vi, yo dije, ese perfume seguro que a mí me gusta. Y como no iba a probar el original al cual se parecía, porque es un perfume bastante caro, y conseguir un Decant también no me estaba saliendo muy fácil, así que me fui derecho a probar esta fragancia y fue una deliciosa y maravillosa sorpresa. Respecto de su comportamiento, la verdad es que me parece buenísimo comparando relación, o sea, viendo la relación calidad-precio, buenísimo. $35, igual el perfume me dura fácilmente 6 horas en piel, siendo que es una fragancia fresca, más para esta época de calor en la que estamos nosotros. Sin embargo, y sin ser tampoco una fragancia que va a llegar antes que tú y se va a ir después, es una fragancia que no se pierde
muy rápidamente, que es la parte que a mí me gusta. A mí los perfumes más frescos normalmente se me van muy rápido. Este, ningún problema, 6 horas tranquilamente. Obviamente que las últimas horas ya bastante ras de piel, pero igual está ahí. Se percibe en ropa mucho más. Su estela tampoco es de esas estelas que quedan ahí dando vueltas. No, se percibe, yo creo que quien se acerque a ti lo va a notar, pero no va a ser una cosa que el vecino de al lado de tu escritorio probablemente vaya a decir, ay, pero ¿qué te echaste hoy? No, para nada. De hecho, me parece que es una fragancia que iría súper bien en oficina y en oficina todo el año. A mí me parece que es una fragancia que, claro, luce mucho más en épocas de calor, porque es fresca, es un poquito más veraniega, ok, verano, primavera, se va a lucir más, pero perfectamente, y sobre todo si no te gustan esos perfumes o necesitas llevar algo para el trabajo donde no vas a estar poniéndote el perfume más fuerte que tengas, la verdad es que este funciona perfecto todo el año, porque ya lo he probado en días más fríos y no me decepciona para nada. En cuanto a similitudes, aquí esto fue gracioso para mí porque, claro, yo les conté, me encantó un perfume que probé, que era de la Tafa, el Ajuad o algo así. Les voy a dejar por aquí la foto. Luego, en una tienda aquí en Antofagasta, también probé otro de Fragrance World, que es una botella blanca entera. Ya les voy a buscar también el nombre porque ahora no lo he podido encontrar. Y ambos perfumes tienen súper marcada esta nota que les digo yo, que me da la impresión que es la mezcla en el caso del que estamos viendo ahora, es vetiver con almizcle y con notas amaderadas. Coincide en el Ajuad. Ajuad tiene esta misma sensación entre almizclada, maderada, lo que sea, pero mucho más marcada. Ese fondo del perfume, no sé si es solo el fondo o sea, sé que en la fragancia está en el fondo del perfume también, sin embargo se roba la película, está mucho más prominente, más presente, más ahí, y aún así a mí me gustó. Esa parte tan presente me molestó un poco, pero al mismo tiempo me resultaba súper adictivo, así que dije, yo ese perfume lo quiero, en algún minuto lo compro. Y luego probé este de Fragrance World, que era más o menos lo mismo. Ok, dije yo, uno de estos dos voy a tener que comprar. Y cuando me llega a la casa el perfume, esta querida botella de Simaya, oh sorpresa, era ese mismo fondo, ese mismo fondo de perfume, pero yo lo percibo mucho más equilibrado. Aquí, ese fondo que me resultaba un poquitito molesto y adictivo, ya no me resulta molesto, solamente adictivo. Me encanta la fragancia y, como te digo, se percibe al mismo tiempo como algo fresco, muy agradable, suponiendo que ese fondo que yo te describo no te vaya a molestar. Por eso a mí me parece que esto no es una compra ciegas. Yo lo compré a ciegas, me arriesgué, pero si ese no es tu deporte favorito, mejor abstenerse, porque no, podría ser una decepción, porque esa nota me parece que es un poco complicada y o te va a gustar o la vas a odiar. Así que ojo ahí si es que te quieres arriesgar a comprarlo a ciegas. Delicioso, a mí me encanta, me tiene feliz, enamorada. Ya no voy a comprar, por supuesto, ni el de la Tafa ni el de Fragrance World, porque esto, para mi gusto, se los lleva por delante a ambos. Este es espectacular, me encanta y bueno, te lo recomiendo un montón. También en cuanto a similitudes, se dice que este es un clon, algunas personas dicen que en un 95%, al Delina La Rosée de Parfums de Marly, que es un perfume bastante más caro, que está sobre los $300. No he tenido el gusto de probar esa fragancia, no te puedo decir qué tal es, qué tan parecido es, pero si esto se parece a Delina, la verdad es que estoy feliz, y sobre todo si dicen que se parece un 95%. Tendría que probar el Delina. En mi experiencia, Parfums de Marly, también
fragancias andan por ahí entre las 5 o 6 horas en mi piel, por lo tanto, salvo que esa fragancia tenga, como dicen por ahí, la nota acuática más marcada y esa nota acuática me conquiste mucho más, a lo mejor por ahí podría pensar en algún minuto de la vida adquirir Delina La Rosée. Pero por el momento, la verdad es que este perfume me encanta y no podría dejar de tenerlo en la colección. En cuanto al género, vuelvo a tomar la botellita. Yo no le regalaría esto un hombre porque no me gustaría arriesgarme que me lo tiren por la cabeza. Es como bastante femenino y el aroma también me parece femenino. Tal vez las otras dos versiones de los árabes que te mencioné podrían ser interesantes y a lo mejor hasta podrían oler fantástico en un hombre. Porque como te digo, a lo mejor se carga, debe ser la madera, no sé, la nota esa está mucho más presente y puede que resulte más agradable o luzca mejor en un hombre. Este a mí me parece que es súper femenino, aroma femenino, hasta delicado, porque en ese sentido, como te decía antes, aquí está mucho mejor equilibrado, esas notas, todas las notas que componen el perfume, yo puedo notarlas acá, las flores, la parte dulce frutal, esa partecita muy mínima, pero casi acuática que le percibo a la fruta, me parece que anda todo súper bien balanceado y que da gusto. No se la puedo recomendar a los hombres, obviamente cada uno de ustedes sabe qué va a usar y si lo quiere usar y le queda bien, bueno, fantástico. ¿Y a quién le quedaría mejor? Yo creo que mujeres no tan jóvenes. Sobre los 30 me da la impresión de que esto les va a resultar bastante más atractivo, porque sí, es cierto, esto tiene fruta, pero no es la frutita dulcecita que se roba la película, que casi parece un caramelo para los niños, estos dulces infantiles, no, para nada. O sea, no sé si a una chica de 18, 20 le vaya a gustar esto, puede ser, todo puede ser. Pero a mí me parece que esto es probablemente un poquito más serio, como para un uso de oficina, de actividades más formales, incluso en cosas no tan formales yo lo usaría igual y no creo que vaya a ser un problema. No es el más juguetón de los aromas, pero es muy agradable y para mi gusto también es elegante. Yo lo veo como algo elegante que, bueno, ya lo dije, me tiene encantada y lo estoy usando mucho. ¿Lo volveré a comprar? Absolutamente sí. A menos que salga algo mejor por ahí, la verdad es que no veo posibilidad de dejar de usar esta fragancia. Me gusta muchísimo, me resulta, como te decía, adictivo y no me cansa para nada hasta el momento. Así que por supuesto, si lograste llegar a este punto del video, te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Gracias.